Vamos a orar entonces. Padre Celestial, Padre amado, le doy gracias por este día, Señor mío. Le doy gracias porque usted nos dio un día más de vida, Señor. Gracias porque nos pudimos reunir, en este caso, los hermanos de nuestra congregación pudimos participar en la cena del Señor. Oro, Padre amado, para que nos guarde y nos acompañe, Señor mío, en este estudio, Señor. Que sea usted revelando su palabra y que sea usted hablando a través del hermano, Señor. Que sea el Espíritu Santo inspirando a nuestro hermano Nelson, Señor, a poder enseñarnos, y el Espíritu Santo guardando estas verdades de nuestros corazones, Señor mío. Oro para que lo que aprendamos podamos ponerlo en práctica y que sea de bendición para nuestras almas. Se lo pido, Señor mío, en nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Bien, muchas gracias, Nicolás. Estamos en el capítulo 5 de Isaías. Ya, la verdad, cuando uno empieza a mirar el libro, dice, ¿cuándo iremos a estar por allá por el 53? Quizás, ¿cuándo? Pero mejor no apurarse, ¿verdad? Mejor ir, como yo le decía a mi sobrina en su trabajo, un día a la vez. Y acá un capítulo a la vez, estudiando y aprendiendo de las verdades de la palabra. Bienvenida, Jimenita Sepúlveda. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias, hermano. Disculpe el atraso. No hay ningún problema. Son 2 minutos nomás, no hay problema. Así que, bien, estamos en el capítulo 5 y debemos recordar ya, esto va a ser todo nuevo para Nicolás y para Paula, porque nos estuvieron el domingo. Ahí está Consuelo también, llegó Consuelo. Buenas noches, hermano. Ahora veo a mi hijo amado ahí, ¿cierto? Se llama Katy ahora mi hijo. Buenas noches. Sí, hola, hijo. de cuenta. Hola, buenas noches. La Susanita Campuzano, desde Ovalle, muy bienvenida, le echamos de menos Susanita. hoy. Esperamos verla la próxima semana. Hermano Nelson, ¿puedo dar el aviso de utilidad pública? Buenas noches. Delo de inmediato antes de empezar. ¿Cuál es? Ya. Quiero yo comentar de que primeramente darle muchas gracias al Mati que tuvo la amabilidad de hacer la reunión, porque yo y mi esposa estábamos de viaje y que lamentablemente la clase pasada no quedó grabada. Claro. No pudo ser grabado porque Mati no tenía todos los implementos que tiene Nicolás. Pues Nicolás, si ustedes conocieran la oficina de Nicolás ahí en su casa, no me acuerdo cómo se le llama esa oficina, Nico. Hay un nombre que tú tienes. Cuchitril. El cuchitril que tiene. Pero es un cuchitril con computadoras, con una pila de cosas. Si ustedes la conocieran, puede que algunos ya conozcan ahí el cuchitril de Nicolás. Así que, pero bien, quedó una clase que no se pudo grabar, pero confiamos que quedó grabada en el corazón de los que estuvimos, ¿no es cierto? Y como decía, estamos acá en el capítulo 5 y el domingo pasado estuvimos analizando solo hasta el versículo 7, estuvimos viendo el título que le han puesto acá los que hacen las impresiones de las Biblias, esta parábola de la viña, en la cual Dios habla al pueblo de Israel y se refiere precisamente a la nación de Israel y la terrible experiencia que Dios había vivido con ellos hasta ese tiempo, ¿verdad? El Señor habla de una viña que había sido muy bien cuidada, preparada, ¿verdad? Plantada con las mejores vides, y cuando vino el tiempo de los frutos, había solamente unas uvas agrias, duras, amargas, que no servían. Y estuvimos analizando todos esos aspectos y evidentemente, hermanos, recordemos que pudimos sacar algunas lecciones para nosotros, porque en el Nuevo Testamento, recordemos, en el capítulo 15 del Evangelio según Juan, el Señor Jesucristo dice claramente, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y habla, ¿verdad?, de los sarmientos que somos los creyentes, que debemos procurar vivir siempre en comunión con el Señor para poder llevar fruto, porque el Señor espera fruto de nosotros. Recordemos que eso lo veíamos. Y una de las cosas que decíamos respecto al fruto, ahí en Juan capítulo 15, es que el fruto no se refiere tanto a llevar a alguna persona a las reuniones, qué sé yo, sino que tiene que ver con el fruto del Espíritu que el Señor quiere ir viendo, que se vaya produciendo en nuestra vida. Y en la medida que el fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5, empieza a producirse poco a poco en nosotros, empezamos a tomar el carácter de Cristo, porque realmente el fruto del Espíritu nos muestra cuál es el carácter del Señor Jesucristo. Entonces sacábamos esas lecciones y varias otras cosas bien importantes respecto a ese tema. Ahora, la diferencia de Juan capítulo 15 con esta parábola acá de Isaías 5
es que acá se está hablando de Israel que no dio fruto, y allá en Juan capítulo 15 dice Cristo, yo soy la vid verdadera. Estamos hablando de una vid que da fruto, pues es el Señor, y el Señor quiere que nosotros vivamos en comunión con Él, permanezcamos en comunión con Él para poder dar fruto. Eso fue lo que estuvimos viendo más o menos el domingo recién pasado, y vamos a avanzar ahora en el resto del capítulo. ¿Por qué? Porque explicábamos el domingo de que a partir del versículo 8 acá en la profecía de Isaías, donde estamos, capítulo 5, empiezan a aparecer varios ayes. Es porque aquí el Señor va a detallar a través del profeta cuáles habían sido todos los malos frutos de aquella viña de Israel, ¿verdad? Esos frutos que eran como esas uvas amargas, duras, digamos ponzoñosas, que no servían para nada. Y acá el profeta va a detallar todo ese tipo de pecados en los cuales el pueblo de Israel se había metido y había pecado contra Dios. Y como dije, para eso Dios ocupa esta expresión, ay. Es como que Dios se está quejando, ¿ya? Tenemos que tener claro que no habla de un quejido que tenga que ver con algún dolor físico, porque bueno, nosotros cuando de repente nos pasa, nos golpeamos, nos caemos, sale un grito de dolor, ¿ya? Pero eso es algo físico. El Señor, cuando está hablando así, de esta manera en este capítulo, está expresando un dolor, si pudiéramos decirlo así, un dolor del alma del Señor, ¿ya? Al ver, ¿qué cosa? Al ver que su pueblo, ese pueblo en este caso, que era tan bendecido Israel, yo creo que todos nosotros más o menos conocemos la historia de Israel, un pueblo que había sido sacado de Egipto con mano poderosa, llevado por el desierto, etcétera. Se le entregaron las promesas, el pacto, digamos, el tabernáculo, todo aquello, ¿verdad? Y sin embargo, este pueblo tan bien cuidado por el Señor no respondía como el Señor quería, ¿ya? Entonces el Señor se queja aquí con quejas del alma. Bienvenida, Isela. Muy bienvenida también en esta noche. Y como dije, y me imagino que los que han leído, yo antes de las 8, antes que llegaran más, pregunté si algunos habían leído, y había un par de hermanos que habían leído el capítulo, ¿ya? Yo creo que hay más también. Los que hemos leído nos hemos fijado que hay 6 ayes. Hay 6 ayes acá, donde el Señor expresa el dolor por la nación de Israel. Y los vamos a ir analizando, estos ayes. Ahora, esto no es exclusivo del libro del profeta Isaías, porque incluso más adelante en el libro aparecen otros ayes, en otros capítulos más, ¿ya? Ahora, ¿por qué digo que no es exclusivo de Isaías? Porque hay un libro en el Nuevo Testamento donde también aparecen unos ayes. ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? ¿Apocalipsis? ¿Era Apocalipsis? Bien. Apocalipsis. Allí, en medio del sonido de aquellas trompetas de juicio, se habla de unos ayes también de parte de Dios. Es interesante cuando en la Escritura aparece este tipo de términos. Y acá en este caso, que el Señor se duela de su nación, en este caso Israel. Ojalá, hermanos, que el Señor no se tenga que doler de nosotros, de alguno de nosotros, y lanzar quizá, empleando esta figura, algún ay de dolor porque nosotros no estamos actuando como corresponde. Entonces, podemos aprender esas cosas acá. Pero vamos a la Biblia, capítulo 5, donde estamos, y vamos a leer el versículo 8 hasta el 10, y ahí está el primer ay. Y mi queridísima sobrina tiene la buena voluntad, ¿cierto? De siempre, de leer esos 3 versículos mientras los demás escuchamos con atención. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas.
Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Muchas gracias. Ese es el primer ay que Dios lanza contra aquel pueblo y habla de algunos que juntaban casa a casa y añadían heredad tras heredad hasta ocuparlo todo. Es decir, parece que había un grupo de judíos ahí que tenían una codicia desatada y una avaricia, ¿verdad?, desatada por tener casas y más casas y más casas. ¿Ya? Ahora, yo pregunto, ¿es malo tener una casa? Por cierto que no. Yo alguna vez tuve casa, ahora no tengo. Pero no es malo tener una casa. Y qué bueno de los hermanos que tienen su casa, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba aquí en Israel? Ocurre, mis hermanos, que yo creo que algunos han leído en Levítico, había una ley que se llamaba el año del jubileo. ¿Han escuchado hablar de eso algunos? Yo creo que algunos sí, puede que otros todavía no. Pero eso está en el libro de Levítico capítulo 25, ya en las instrucciones que Dios le daba a Israel a través de Moisés. Y ocurre de que, ¿cuál era la situación? Que allá en Israel cada 50 años había lo que se llamaba el año del jubileo. Y en ese año, por ejemplo, judíos que habían perdido sus propiedades por distintas razones, las propiedades volvían a ellos. ¿Qué le parece? Es interesante si uno quiere leer ese capítulo. Además, habían otras instrucciones, incluso al comienzo del capítulo se habla que ellos tenían que plantar durante 6 años la tierra y el 7º año tenían que dejar descansar la tierra. ¿Ya? Y aparte de eso también estaba el año del jubileo, como explicaba yo, y unas leyes bien interesantes allí. Es evidente, hermanos, que a estos judíos se les había olvidado por completo el tema del año del jubileo. Es un hecho. Porque estaban acaparando propiedades, casas y más casas, y lógicamente, ¿qué estaban haciendo con eso con respecto a los demás connacionales judíos? Estaban dejando a otros sin absolutamente nada. De eso está hablando acá. Incluso les dice, bueno, van a habitar ustedes solos en medio de la tierra, que están acaparando propiedades y heredades, qué sé yo. Había entrado en ellos un concepto muy fuerte de lo que era la codicia, de la avaricia, de tener, de tener, de tener y de tener. ¿Qué dice en el Nuevo Testamento sobre la avaricia del Señor? Y lo dice en una de las cartas apostólicas. Y le doy el dato para ayudarles un poquito. En la carta a los Colosenses, capítulo 3. Ustedes buscan el versículo. Ya les di hasta el capítulo. ¿Ya? Allí, cuando el Señor está hablando a los creyentes de Colosas, hablando de lo que tenía que morir en la vida de ellos, dice allí, entre varias cosas, dice, avaricia, que es idolatría. Interesante, ¿no? La avaricia, hermanos, viene a constituirse en idolatría. ¿Por qué? Porque cuando una persona, en este caso ellos en esos años, acaparaban y acaparaban propiedad y le quitaban la propiedad al resto, ¿verdad? Para hacerse dueños prácticamente de todo y dejar cada vez más en la indefensión a sus connacionales, ¿no es cierto? Y realmente el tema de tener casa se había transformado en un ídolo para ellos. Ahora, yo sé que no es el caso nuestro. Nadie va a estar queriendo comprar casas y más casas, no. Pero es el concepto de la avaricia, el concepto de la codicia. Porque la avaricia se transforma en idolatría. Yo me recuerdo algo que el pastor Ramón nos ha dicho, no sé si acá o en el instituto, que nosotros, aún siendo creyentes, podemos tener la triste posibilidad de ir formando ídolos en nosotros mismos, en nuestros corazones. ¿No es así, pastor, que usted mencionó algo de eso? No sé si aquí, creo, o en el instituto, pero donde haya sido, ¿cierto? Que aún como creyentes nosotros, sin darnos cuenta, o a veces dándonos cuenta, empezamos a transformar a una persona o a algo en un ídolo. Es peligroso y esto está siempre latente en nosotros. Por eso recordemos el último versículo de la primera carta de Juan, capítulo 5. El último versículo, allí Juan le dice a los creyentes, sobre todo a los creyentes nuevos,
hijitos, guardaos de los ídolos. Cuidado con que haya en nosotros algo que se introduzca en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo convirtamos en un ídolo, en algo para lo cual luchamos y nos obsesionamos. ¿Ya? Es una lección que podemos sacar. Y los creyentes no estamos exentos de pronto de caer en idolatría. Por cierto que no la idolatría pagana y esta idolatría, ¿verdad?, de los monos, de los ídolos, de yeso, no. Pero hay muchas cosas que de pronto en nuestra vida, si no nos cuidamos, se pueden transformar en un ídolo. Puede ser una persona, un familiar, un hijo, un padre, una esposa, un esposo, un jugador de fútbol, el trabajo, un actor de cine, una actriz de cine, una actividad que nos obsesiona a tal punto. Estoy poniendo varios ejemplos y yo creo que si nos pudiéramos empezar a poner más ejemplos, hay muchos. Tenemos que tener cuidado porque la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Y eso le pasaba a ellos. ¿Ya? Por cierto, ellos no conocían nada de lo que he estado diciendo yo. Es una lección que estamos sacando para nosotros. Ahora el Señor les dice, mire, llegó a mis oídos, dice el profeta de parte de Dios, que realmente no va a quedar ni una cosa. Ustedes que están acaparando no les va a quedar nada, dice el versículo 9 acá, ¿cierto? E incluso les dice, todas las propiedades que ustedes tienen, les va a ir tan mal con las cosechas. Ahí hay una cantidad de términos que son bastante medios desconocidos. En el verso 10, ¿no es cierto?, cuando dice 10 yugadas de viña producirán un bato y un homer de semilla producirán un efa. Y estuve buscando las equivalencias y lo que quería decir allí el Señor, que 4 hectáreas de tierra iban a producir 21 litros de vino, hablando de una viña. Imagínese usted una viña de 4 hectáreas. ¿Cuánto es eso en superficie los grandes matemáticos que tenemos aquí? A ver. Son 40.000 40.000 metros cuadrados. 40.000 metros cuadrados de viña, pensemos, y el Señor le dice, eso le va a producir 21 litros de vino. Es decir, la nada. Es decir, les iba a ir pésimo a causa de su avaricia. Y el otro concepto, ¿verdad?, del homer de semilla que iba a producir un efa, hablaba de 10 canastos de producto que les iba a producir un solo canasto. Es decir, nada. La cosecha de ellos se iba a ir al tacho de la basura, por así decirlo. Y no nos olvidemos, hermanos, que para Israel una buena cosecha significaba bendición de Dios. Y aquí lo que el Señor está mostrando es que bendición de Dios no había en absoluto. Me pareció que Nicolás había levantado la mano, ¿no? Sí, no, ¿Sí o no? era igual como hablando con la Paula de cuánto era más o menos una hectárea. Una hectárea es más o menos como el tamaño de una manzana, del interior de una manzana del centro de La Serena. Ya, o sea, junta 4 manzanas ahí, tenemos el concepto, ¿cierto? Sí, 4 manzanas el concepto. Es increíble. Y Dios les dice, mire, si tienen una viña así, prácticamente no van a tener ningún fruto. Y como acabo de decir, para Israel, una buena cosecha, ¿verdad?, fuese de lo que fuese, significaba bendición de Dios. Y lógicamente el profeta al hablarle así les estaba diciendo, no va a haber bendición con esto. La avaricia nunca produce bendición. La codicia no produce bendición. Es importante tener eso claro, hermanos. No sé si hay algún comentario o avanzamos. Si alguien tiene un comentario o pregunta, levanta el dedito y ahí, ¿no es cierto? Ya, Pastor Ramón, diga. Bueno, mencionar que los ayes se mencionan contra... Es una forma, yo creo que tendrá que ver, no lo he estudiado, pero me imagino que tendrá que ver con parte de la literatura hebrea, ¿cierto? Tal vez también semítica, algo propio de los judíos, pero como se ha mencionado, ¿cierto? Tiene que ver con juicio y que es algo que va dirigido a incrédulos, ¿cierto? Como en el libro también de Apocalipsis. Claro que sí. Juicio de destrucción, ¿cierto? De castigo de parte de Dios por la incredulidad de ellos. En realidad el Señor está hablando aquí de los efectos del pecado, pero el problema es la incredulidad del corazón. Claro que sí. Claro y ahí nosotros procuramos también tomar ejemplos para nosotros que ya somos creyentes, ¿cierto? Porque nosotros también incurrimos en pecados en los cuales también incluye
un incrédulo, ¿cierto? No en todos, pero sí en algunos, con los cuales también tenemos que nosotros todavía luchar en nuestra vida. Exacto. Eso, mi hermano. Gracias. Y me viene a la mente, ahora que lo menciona Ramón, me viene a la mente el hermano Tomás, cuando el Señor le dijo ahí en Juan 20, no seas incrédulo, sino creyente. A veces nosotros podemos tener algún, digamos, nivel de incredulidad en ciertas cosas. También es bueno entonces luchar contra eso. Me parece que don David Domínguez quería hablar algo. No, era lo mismo que dijo el pastor Ramón. Ah, ya. Una vez lo leí en un libro haciendo mención a Isaías 6:9, cuando el profeta ve esta revelación, ¿cierto?, del trono de Dios y la santidad de Dios, pues y él mismo hace este juicio. Hablaba el autor que hay de mí, soy hombre muerto, como dice el versículo 5 ahí en el capítulo 6. Ya. Y él hacía alusión a lo mismo, a la incredulidad, a que Isaías sabía que era de labios inmundos, que era un pecador, y entonces al ver la santidad de Dios, anunciaba un juicio sobre sí mismo. Entonces era Claro. más o menos lo mismo que decía el pastor. Un buen pensamiento, y ya lo vamos a ver cuando veamos Dios mediante, creo ya en la próxima clase, el capítulo 6, ¿cierto? Pero muy interesante todo lo que se acaba de decir. Avancemos al segundo ay, porque el Señor sigue hablando acá en Isaías 5, desde el versículo 11 hasta el 17. Es bastante largo todo el párrafo, ¿ya? Pero mi querida sobrina no se cansa de leer, ¿cierto? Así que ya del 11 al 17, pongamos harta atención acá también. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Muchas gracias. Aquí está el segundo ay que el Señor habla contra el pueblo de Israel en ese tiempo. Y aquí tiene que ver ya no con el tema de la codicia o la avaricia, sino que tiene que ver con una lujuria, placeres, vicios desbordados de todo tipo, hermanos. Ya tiene que ver aquí, si pudiéramos emplear una frase del Nuevo Testamento, ya, con las obras de la carne pero desatadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le dice ahí en el versículo 11, habla de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Usted puede imaginarse un borracho que ha estado toda la noche tomando y cuando en la mañana logra levantarse, se levanta para seguir tomando. Que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Es decir, ahí vemos un desenfreno en ese sentido. Yo veo ahí hasta alcoholismo, ¿no es cierto?, que había ocurrido con el pueblo, y habla en el verso 12 de fiestas, hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, etc. Y realmente el concepto aquí es que muchos de los israelitas se habían dedicado a los placeres, ya, pero de una manera desbordada, ya, a los vicios. Y lógicamente tenía mucha, digamos, importancia el vino, para todo aquello, ¿verdad? Ahora yo sé que esto que estoy hablando es bastante conocido porque eso pasa en todas partes hasta el día de hoy, en el mundo no cristiano, ¿no es cierto? La lujuria, el pecado, el desenfreno estaban realmente desatados, habían perdido toda compostura y el Señor tiene que llorar, digámoslo así, por ellos. E incluso dice en el versículo 12 que ellos no miraban la obra de Dios, no consideraban nada de lo que Dios había hecho con ellos. Es decir, ya. Ahora, esto en Israel no era nuevo, ¿ya? ¿Cuándo ocurrió eso a Israel por primera vez? A ver, ¿quién se acuerda?
hacía muchos años atrás, hace muchos años atrás de la historia que estamos mirando, del libro que estamos mirando. ¿Será cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto y hicieron el becerro? Claro, ahí, pues, En Éxodo. en el Éxodo. Recordemos que Israel salió de Egipto y después de 3 meses llegó al monte Oreb. Dios le dio la ley. Moisés subió al monte 40 días para recibir todas las instrucciones de Dios. Y en 40 días el pueblo se desbordó completamente. Y ahí está lo del becerro de oro en Éxodo 32. Y allí se habla que el pueblo estaba desenfrenado. Y lógicamente nosotros cuando pensamos que hicieron el becerro, que saltaba, pero realmente las fiestas paganas en esos años, y ellos venían saliendo de Egipto con todo ese conocimiento de lo que eran las fiestas paganas, y estaban realmente desenfrenados en todo sentido, y hubo la mano de Dios fuerte allí, y murieron muchos. Y en aquella oportunidad fue cuando la tribu de Leví se santificó para Dios en el sentido de estar al lado de Dios. O sea, para Israel eso no era nuevo. Eso del desenfreno de las fiestas de los paganos era algo que ellos conocían. Y ahora el Señor le dice, mire, a esto han llegado ustedes, no hacen caso de la obra de Dios. Y por eso en el versículo 13 dice, mi pueblo fue llevado cautivo, ya. Habían habido ciertas situaciones de invasiones que habían habido allí en el reino. Ahora en el caso de Israel, qué decir, que al final el pueblo fue llevado cautivo, ya poco tiempo después de que Isaías escribe, el reino del norte, unos 30 años después fue llevado cautivo, y Dios le dice también allí, porque no tuvo conocimiento. Ahora, esa frase significa realmente que ellos no tenían conciencia de lo que pasaba. ¿Por qué? Porque al estar llenos de vino, llenos de fiesta, de desenfreno, no había conciencia de lo que estaba ocurriendo. Es terrible pensar, hermanos, que ellos habían llegado a ese tan terrible estado, ¿ya? Y no era, y a todo el pueblo, porque allí al final del versículo 13 habla, su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Y ahí está hablando realmente de toda la nación. Y el concepto de gloria se refería a los nobles. Y el concepto de multitud se refería al pueblo llano, por así decirlo. Es decir, todos, de capitán a paje, príncipes y el pueblo común, estaban dedicados a una vida desenfrenada delante de Dios. Y ya no entendían lo que pasaba, lo que hacían, no tenían entendimiento, no tenían conocimiento. Y evidentemente eso, ¿qué estaba produciendo? En el verso 14, al hablar así de que se ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, está hablando de que mucha gente iba muriendo, ¿no es cierto? A causa del pecado, a causa de la maldad que se estaba ocurriendo, y evidentemente al final no les iba a quedar nada. El versículo 17 habla de que incluso gente extraña iban a estar devorando los campos de los ricos, los campos desolados. Es decir, la situación del pueblo había llegado a un extremo tal, ¿verdad?, que estaban perdiendo absolutamente todo a causa de la vida licenciosa que estaban llevando. Impresionante este pasaje. ¿Ya? Y el Señor tiene que decir, ¡ay de ustedes! ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir borrachos, etcétera, etcétera, etcétera! Ahora alguien dirá, hermano, bueno, ¿qué podemos aprender de eso? Nosotros, el Señor nos ha sacado de esa vida. Yo sé que muchos de los que estamos aquí nunca tuvimos esa vida así. Quizá a alguno le gustaba más alguna fiesta, no sé, desconozco, ¿ya? Pero alguien dirá, nosotros no nos vamos a llegar a una situación así nunca en nuestra vida. Tenemos que tener cuidado, hermanos, en nuestra vida, porque si dejamos que nosotros controle la carne, podemos caer en cosas desagradables también delante del Señor. No estoy hablando de cómo pasaba esto con ellos, ¿ya? Pero ellos habían perdido la conciencia de lo que pasaba, porque eso produce el pecado. El pecado produce como una pérdida de entender lo grave que es el pecado. Es interesante pensar en eso, ¿ya? Porque esa frase, no tuvo conocimiento, el versículo 13 habla de eso, que no había conciencia de pecado, ya no había entendimiento de lo que ocurría. Y hermanos, puede pasar eso, que de pronto si nosotros permitimos, no estoy hablando de estas cosas,
Pero si permitimos algo en nuestra vida y lo dejamos que siga pasando, al final empezamos a perder conciencia de que realmente es algo grave contra el Señor. Y eso sí es bastante delicado y lo podemos aprender precisamente en este pasaje, ¿ya? Así que es una lección que podemos sacar. Ahora, evidentemente, si tomamos la frase tal como está, el pueblo no tuvo conocimiento, esa frase también nos ayuda a pensar en otra frase que está en Oseas, cuando dice Dios allá por medio de ese profeta, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, si sacamos la frase tal como está y aprendemos algo, ¿qué pasa con nosotros los creyentes si no vamos teniendo conocimiento de la palabra del Señor? Si no vamos avanzando en el conocimiento de las Escrituras. Erráis porque ignoráis las Escrituras. Exactamente, el Señor se lo dijo a los fariseos. Empezamos a errar, nos empezamos a equivocar, porque desconocemos la palabra de Dios. Por eso siempre este tema de la insistencia en que los creyentes debamos conocer más y más de las Escrituras. No la forma como lo expresaba yo en la última clase del instituto, el último jueves que tuvimos clase, porque de pronto si solamente nos llenamos la cabeza de conocimiento, se nos produce una hidrocefalia espiritual. Nos crece solamente la mente, pero no avanzamos en que el cuerpo se vigorice espiritualmente. ¿Ya? Esa es una frase que tenemos que tomarla en cuenta. El Señor quiere que conozcamos su palabra. Y esto que estamos haciendo hoy día es parte de lo que el Señor quiere, ¿cierto? Y qué bueno que dedicamos tiempo. Yo sé que hay algunos que tienen que hacer distintas cosas, pero dedican esta horita para estudiar la palabra, para ir teniendo conocimiento que debemos aplicar a nuestra vida, para que no nos pase lo de este pueblo que al final perdieron la conciencia de la gravedad del pecado. Eso significa también ahí la expresión no tuvo conocimiento. Y le estaban viniendo cosas terribles, ¿verdad? Muerte, castigo, etcétera, etcétera. Y al final, como dice el Señor en el verso 15, aquellos que eran altivos estaban siendo humillados, abatidos, los altivos bajando sus ojos, ¿verdad? Y el único que iba a recibir honra y gloria era el Señor. Y hay un dato interesante en el versículo 16, cuando habla del Señor de los ejércitos, que Él será exaltado en juicio. Miren qué interesante. Cuando el Señor hace juicio, Él es exaltado. ¿Por qué? Porque se vindica la justicia de Dios. Él es santo. Y cuando Él tiene que poner su mano en disciplina, ¿ya? Él es exaltado en juicio. Y dice ahí, y el Dios santo será santificado con justicia. ¿Ya? Cuando uno piensa en el concepto de la disciplina de Dios, en este caso para este pueblo era como una disciplina, pero si uno lo retrotrae a nosotros como hijos de Dios y de pronto el Señor nos disciplina, y alguien dirá, ¿cómo es eso de la disciplina? Es distinto a la prueba. Lo hemos dicho varias veces, pero es bueno volver a repetirlo. El Señor muchas veces nos prueba, pero el Señor también nos disciplina, ¿ya? Y la disciplina tiene su razón de ser. Ahí el Señor es exaltado en juicio, es santificado en justicia, y nosotros aprendemos que el Señor es un Dios santo. Yo creo que todos los creyentes, cual más, cual menos, de pronto el Señor nos ha disciplinado, yo lo digo por mí. Y uno se da cuenta, no, esto no tiene que ver con una prueba, sino que es disciplina del Señor porque yo sé que esto en mi vida no está bien. ¿Ya? Ahora, no sé si al pueblo de Israel en ese tiempo le llamó la atención cuando el profeta dijo, el Dios santo. Qué interesante es esa expresión aquí, el Dios santo. Nunca nos olvidemos de eso, hermano, y a veces nuestra naturaleza humana nos impulsa de repente a olvidarnos de ese hecho, de que nuestro Dios es un Dios santo. No sé si hay algún comentario o pregunta. ¿O avanzamos? Bueno, yo quería mencionar que el pueblo estaba tratando de buscar satisfacción, ¿cierto? Y buscaba esa satisfacción en placeres pecaminosos. Y porque nuestro corazón siempre va a buscar placeres. Eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Siempre nosotros buscaremos satisfacción. La cuestión es dónde la vamos a buscar. Eso hace la diferencia. Y
Y el hombre sin Cristo va a buscar la satisfacción en cosas que, fuera de ser inmorales, muchas de ellas son cuestiones que el placer es muy breve, Claro. es muy ínfimo. Y el creyente, si no encuentra su placer y su satisfacción en Dios, que es lo que, dicho sea de paso, Dios desea. Dios desea que nosotros encontremos todo nuestro placer y toda nuestra satisfacción en Él. Bueno, por otra parte, eso no significa, ¿cierto?, que nosotros practiquemos aquello que nos gusta hacer, ¿cierto?, esos pasatiempos, pero todo en su justa medida. Y, y nunca confundiendo, ¿cierto?, que el placer verdadero, el que sacia la vida, el sentido de la vida, el propósito de la vida, es únicamente el Señor. Y cuando eso se desordena en nuestra vida, también todo se altera. Ujú. Y precisamente caemos en la idolatría, porque procuramos hacer las cosas a nuestra manera Exacto. y las cosas, tenemos que buscar todo eso a la manera de Dios, porque Él nos creó, Él sabe qué es lo mejor para nosotros, ¿cierto? Él sabe que si no lo tenemos a Él por el placer máximo, por decirlo así, nuestra vida se va a desordenar espiritualmente y todo será pérdida Claro que sí. e insatisfacción. Claro. Y no dura nada. Exacto. Ahora, tal como decía el pastor, hay cosas en nuestra vida de pasatiempos que son completamente sanos. No tenemos que pensar que el Señor está contra eso, ¿ya? Pero ahora, si eso ocupa el lugar del Señor, ahí cambia la cosa. ¿No es cierto? Yo creo que por ahí también iba el pensamiento del pastor, ¿verdad? Sí, totalmente. Claro. Si los placeres, aquello que es agradable, que es bueno y que es sano, ¿verdad?, ocupa el lugar del Señor, bueno, evidentemente ya hay idolatría. Y el Señor nos va a ayudar a mantener todo en su justa medida, mis hermanos. Ujú. Todo en su justa medida y vamos a tener, por ende, nuestras prioridades ordenadas. Y no buscaremos el placer donde no lo vamos a encontrar de una manera permanente. Ujú. Claro, porque hay que entender una cosa, que el Señor no quiere que seamos gente así como infeliz. Algunos piensan que el cristiano es una persona infeliz, fome, ¿cierto? No, y nosotros, el Señor puede darnos cosas y nos da cosas que son sanas para incluso tener ese tipo de satisfacción, ¿ya? Como bien decía el pastor, uno no lo anda buscando en cosas pecaminosas, pero aún aquellas cosas que son completamente legítimas, si se transforman en un ídolo, por eso, como bien decía, hay que buscar siempre el equilibrio en la vida nuestra. Muy importante. Ahí los principios los tiene Dios, ¿cierto? Nuestros principios no sirven para nada porque se van todos a pique. Claro. Pero los principios de Dios, como son eternos y porque son de un Dios santo y todo lo de Él es perfecto, es santo, es verdadero, es justo. O sea, viviendo en obediencia al Señor, en dependencia del Señor, solamente habrá un éxito espiritual, por decirlo así, o un éxito a la manera de Dios, un éxito bíblico, si lo pudiéramos mencionar de esa manera también. Claro que sí. Claro que sí. Qué bueno que podemos ir sacando estas lecciones, hermanos, de lo que pasaba con la nación de Israel en ese tiempo. Avancemos al tercer ahí, versículos 18 y 19. ¿Ya? Y aquí esto es como un poquito diferente. Veamos. Sobrina querida, por favor. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Esto es completamente diferente. Ahora, yo no sé si dentro de todos los que están acá, bueno, yo la tengo por ahí las otras Biblias, pero alguien que tenga alguna versión como la NBI en este momento acá o la traducción del lenguaje actual. No, la nueva traducción viviente, la TLA no. Yo la NTV la tengo la NTV acá. A ver, ¿qué dice la NTV? Ya, ¿qué versículo? Por el favor, verso 18. El 18. El 18.
dice, qué aflicción para los que arrastran sus pecados, con sogas hechas de mentiras, que arrastran detrás de sí la maldad como si fuera una carreta. Ah, interesante está. Incluso ayuda mucho más ahí la forma, da la idea de que alguien va arrastrando una carreta, una cosa así, ¿ya? Y que la va arrastrando con unas cuerdas, y ahí en esa versión habla de cuerdas de mentira, acá habla de vanidad, ¿no es cierto? Y que como que va arrastrando el pecado, ya como si el pecado fuera una carreta y uno la va tirando. Tratemos de imaginar el cuadro, ¿verdad? Como que va tirando una carreta, ¿verdad? En esas condiciones. Y esas personas, dice el Señor acá, dice que ellos hablan, dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. ¿Qué vemos ahí? A ver, hermanos, ¿qué vemos ahí? Insolencia. Insolencia por un lado, y algo más que parte con la letra I también, que ya hemos mencionado. Incredulidad. Incredulidad también se ve allí, y que se había transformado como un peso que ellos llevaban, porque hablaban de una manera altisonante contra Dios. Ahora, pastor, ya que usted tiene la NTV ahí, ¿qué dice ahí el verso 19? El verso 19 dice, hasta se burlan de Dios diciendo, apresúrate, haz algo, queremos ver lo que puedes hacer, que el Santo de Israel lleve a cabo su plan, porque queremos saber qué es. O sea, en el fondo se estaban burlando de la palabra de Dios. Lo tentaban. No la creían, incrédulos, burlones, insolentes, como bien se dijo. A ese extremo habían llegado algunos, ¿ya? En una manera de pensar con respecto a la palabra de Dios. Alguien por ahí yo leí, así como los librepensadores del día de hoy. ¿Ya? Esa actitud estaban teniendo, ¿verdad? Entonces ese pecado, esa incredulidad era como una carreta que ellos la tiraban y en el fondo estaban atados como a un yugo de pecado. Y Dios tiene que decirle, ay de ustedes, ¿verdad? Porque se están burlando, están dudando de mi palabra, están diciendo, bueno, queremos saber qué dice Dios, a ver si va a cumplir lo que dice. Es lo que está indicando ahí la NTV, ¿verdad? Claro, el consejo de Dios, ¿cuál es? A ver, que venga, a ver que se cumpla. Y eran del pueblo de Dios, y estaban dudando de la palabra de Dios. Pero claro, era, como dice usted, era de una manera irónica, ¿cierto? También, claro. No buscando realmente que el Señor los pudiese ayudar, sino que tentando a Dios. Claro, hablando irónicamente. Sí. Decían, queremos saber el consejo, pero no la idea de obedecerlo, sino se burlaban de la palabra del Señor. Yo creo que ninguno de nosotros va a poder caer en eso, pero de repente uno piensa, creemos firmemente todo lo que el Señor nos dice en su palabra, de repente leemos algo y lo dudamos. Puede pasar, ¿ah? David, ¿qué iba a decir tú? Yo creo que ciertamente no, quizás no directamente poder caer en eso de desafiar quizás, o poner a prueba a Dios, o tentarle, pero creo que en el pueblo cristiano puede darse la situación, pensando en la incredulidad, el ser quejumbroso. Puede caer en, creo que no es lo mismo, pero puede asimilarse en cierto modo el quejarse en las verdades y en las promesas de Dios. O sea, Dios es soberano, Él es bueno. Pero si yo vivo quejándome por lo que está ocurriendo en mi vida, en realidad no estoy creyendo esa verdad de la palabra de Dios que dice que Él es bueno y que Él es soberano y que todas las cosas ayudan a bien, ¿no? Para ir conformándome al propósito que es parecerme a Cristo, al carácter de Él. Entonces creo que si como cristiano vivo quejándome por lo que ocurre, por lo que no tengo, por lo que aparentemente yo quería y no llegó, puede más o menos asimilarse a lo que le ocurrió al pueblo. No sé si estará bien. Sí, yo creo que sí. Hay varias cosas que están involucradas acá, pero que en el fondo tienen que ver con la duda respecto a la palabra de Dios. Y que en el caso de estos israelitas, ellos se burlaban, como bien nos explicaba el pastor, en forma irónica, de la palabra de Dios. Sí, esa es la palabra de Dios, pero bueno, ¿sabes lo que me recuerda? Me recuerda unos versículos que están en el profeta Ezequiel, mucho después de Isaías, cuando Dios le dijo a Ezequiel en un momento, mira Ezequiel,
tú eres para el pueblo como un cantor de amores, hermoso de voz y que habla bien. Y van a venir y van a escuchar la palabra, pero no la van a poner por obra. Eso está en el libro de Ezequiel más adelante, en uno de sus capítulos. No sé si alcanzaremos a estudiar Ezequiel antes que venga el Señor, pero bueno, está ahí en el profeta Ezequiel. Y Dios le dice, mira, tú para el pueblo eres un cantor de amores, como que cantas lindas canciones de amor y te van a escuchar, pero no van a poner por obra la palabra. En el fondo van a dudar de la palabra, se van a burlar de ella. Es lo que Dios le decía a Ezequiel en ese pasaje, ¿ya? Ahora, si alguien quiere buscarlo y después contarle a los demás dónde está ese pasaje, que lo busque también, coloque en una concordancia la palabra amores y le va a aparecer por ahí el versículo de Ezequiel. Y es interesante ese párrafo. Ezequiel Porque 33, 32. ¿Puedo ahí leerlo? está. Ezequiel, 33, 32. ahí está la cita cuando Dios habla a Ezequiel y decía que era como un cantor de amores, ¿ya? Y hermano, puede pasar que incluso nosotros podamos acercarnos a la palabra de Dios con displicencia. O sea, sí, sí, pero interesante, es verdad la palabra de Dios. O como algunos dicen cuando termina una reunión, oh, que estuvo bonito el mensaje, ¿cierto? Estuvo bonito el mensaje. ¿Qué significa eso? Que la persona escuchó, pero realmente no asimiló absolutamente nada, ¿verdad? No estaba dispuesta a obedecer lo que se dijo. Entonces también tenemos que tener ese cuidado con la palabra de Dios, de entrar en dudas, en incredulidad, de decir sí, pero eso era para otro tiempo, no para nosotros, ¿ya? Ahora, una persona incrédula puede decir eso, ¿ya? Pero no una persona que tiene realmente la fe puesta en la palabra del Señor. Y había israelitas que estaban actuando de esa manera burlona, displicente, ¿verdad? Así irónica, y que no creían el consejo de Dios. Y el Señor tiene que lamentarse de ellos, porque habían llegado también a tener esa actitud. ¿Avancemos? ¿O alguien tiene que decir algo más? Sí, hermano Lenzo, yo pensaba, consideraba lo que decía David, sí que también tiene que ver con esto, ¿cierto? Sabemos que el pecado, que lo que se menciona acá, tiene que ver directamente con un corazón no creyente, incrédulo, de personas que no son cristianas. O sea, Lógico. trayendo eso a la actualidad, ¿cierto? Sabemos que está en otro pacto, pero es el mismo corazón del ser humano. Los israelitas no son distintos de nosotros ni nosotros de ellos, ¿cierto? Lógico, claro. Es el mismo problema de nuestra falta de fe en el Señor. Y a ver, se me iba la onda en el sentido de que, claro, nosotros no vamos a caer en el mismo pecado, pero sí, ¿por qué podemos caer en el pecado de como decía David hace un momento también, de la queja? También. Porque el Señor quiere transformar nuestra manera de pensar. Y lamentablemente cuando nosotros nos hemos entrado en ese proceso de cambio, que no quiere decir que no seamos cristianos, ¿cierto? Quiere decir que estamos en un proceso de inmadurez, de infantilismo espiritual, por decirlo así. Nosotros tenemos la idea que a las personas que no le hacen un mal a nadie, no debieran ocurrirle cosas malas, debieran ocurrirle solamente cosas buenas. Claro. Y cuando al cristiano le ocurren cosas que pudiéramos llamar no buenas, al cristiano que no ha sufrido esa metamorfosis espiritual, ese cambio que el Señor desea hacer en cada uno de nosotros, el cristiano comienza a quejarse. Pero el Señor nos muestra en su palabra que obviamente es necesaria la dificultad, la prueba en nuestra vida, porque el Señor nos quiere hacer conforme a la imagen de su Hijo, de ese varón de dolores, experimentado en quebrantos, como dice. Y eso quiere hacer con cada uno de nosotros, quiere conformarnos a la imagen de su Hijo. Y para eso el Señor va a utilizar todo lo que Él considere necesario para cambiarnos y transformarnos. Y cuando entramos en esa dinámica, ahí comenzamos a ver las dificultades, las pruebas de una manera distinta. Y vamos buscando al Señor para recibir esa ayuda, ¿cierto? Ese auxilio, ese socorro espiritual, ese consuelo.
Pero si no, lo único que vamos a hacer es quejarnos y la vida cristiana se va a convertir en eso, en una carga tan pesada de llevar. Claro, eso creo que lo mencionábamos en cierto momento ya antes, de que de repente uno observa a algún hermano o hermana, no porque uno ande mirando a los hermanos, pero es que se nota mucho de pronto que hay algunos que les pesa el cristianismo, ¿cierto? Como que les pesa, como que, no sé, las cosas del Señor, como que hay 10.000 excusas para no estar en las cosas del Señor, porque no esto y lo otro, y lo de aquí, y lo de allá, y lo demás acá. Es porque realmente, como bien decía el pastor, ahí no hay crecimiento, pues no hay madurez en absoluto. Y nos quejamos de repente. Entonces, es bueno, ¿no es cierto?, tener claro eso. Y está aquí la lección, está aquí precisamente en lo que estamos mirando. No sé si terminó, pastor, o... Sí. Ya, perfecto. Ahora bien, vienen 3 ayes juntos después. Y llama la atención ese hecho, ¿ah? Los 3 que vienen seguidos. Y los vamos a leer los 3 hasta el versículo 24. Desde el versículo 20. Por favor, Angélica, desde el 20 al 24, ahí están los otros 3 ayes. Ya. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Muchas gracias. Ahora alguien dirá, ¿y por qué estas otras 3 ayes salen juntos aquí? ¿Ya? ¿Y por qué leímos hasta el final del verso 24? Porque de alguna manera estos 3 ayes se relacionan, hermanos. Se relacionan. Si nosotros los miramos con un poquito más de detalle, se relacionan. En el verso 20, yo sé que ese, de todos los ayes de este capítulo, es el único conocido por muchos, ¿cierto o no? Se ha puesto muy de moda en las redes sociales para hablar de lo que el mundo hace que tergiversa los valores cristianos. Bueno, el mundo lo hace. El problema es que aquí era el pueblo de Dios que lo hacía. Eso sí que es grave, ¿ya? Porque en el versículo 20 habla de aquellos, ¿verdad?, que estaban trastocando, ¿verdad?, los valores, los códigos morales, lo estaban invirtiendo para decir absolutamente todo lo contrario. Es clarísimo el versículo, no voy a entrar a explicarlo porque el verso es bien claro. A lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo, etcétera, etcétera. Pero después en el otro, los sabios en sus propios ojos, los que son prudentes delante de sí mismos. Y evidentemente tenemos que relacionar una cosa con la otra, porque una persona que se cree sabia por sí misma, ¿verdad?, que está hinchado, que es un vanidoso de sus conocimientos, por así decirlo, es propenso a tomar la palabra de Dios y dar la vuelta. Es muy claro eso. Por eso que van juntos. Y alguien dirá, pero en el 22 habla de los que son valientes para beber vino y de nuevo menciona el vino. Claro, lo menciona esto en relación con hombres que eran, digámoslo así, que dictaban derecho allí. Porque en el versículo 23 dice, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. ¿Ya? Y estamos hablando aquí de personas que al parecer tenían autoridad para hacer juicios, para dictaminar cosas, ¿verdad? Y que al parecer, bueno, el vino los ayudaba para actuar de una manera contraria a la palabra de Dios. ¿Ya? Yo veo aquí estos 3 ayes unidos, ¿verdad?, en la misma idea. Personas con el conocimiento de las cosas de Dios, que las trastocaban, que decían que lo blanco era negro y lo negro era blanco, ¿verdad?, porque se creían sabios en su propia opinión, completamente hinchados en su conocimiento, en su orgullo, y además actuaban con injusticia delante de los demás. Y por eso es que al final en el versículo 24, lo que leíamos en el 24, dice, por tanto, ¿ya? Por tanto, la consecuencia, ¿cuál iba a ser?
Y habla allí de lo que iba a pasar con ellos, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devoradora la paja, así será su raíz como podredumbre, será y su flor se desvanecerá como el polvo. Es decir, iba a haber juicio, iba a haber castigo para aquellos. ¿Y cuál era la razón de todo, hermanos? Al final del 24, ellos habían desechado la ley de Jehová y habían abominado la palabra del Santo de Israel. Y al desechar la palabra de Dios, al abominar de la palabra de Dios, estaban produciendo todos aquellos efectos nocivos, ¿verdad? De cambiar los valores, de trastocar todo, de a lo malo decirle bueno y a lo bueno decirle malo, ¿verdad? De creerse muy sabios en su propia opinión y de actuar con injusticia, se supone, influenciados también por el vino, como ahí se menciona. ¿Cuál era el fondo de todo esto? Era que ellos habían desechado la palabra de Dios. Habían desechado la palabra de Dios y habían abominado. No sé cómo dice ahí en la NTV el pastor al final del verso 24, cuando dice acá, abominaron la palabra del Santo de Israel. Dice, pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales, han despreciado la palabra del Santo de Israel. Ya, ahí está, el abominar, el despreciar, el mirar en menos. Y el resultado era muy claro. Ahora, como decía, el versículo 20 se usa mucho para hablar de la gente de afuera. Ahora, pero esto podría pasar de pronto en medio del pueblo de Dios, hermanos, que de pronto nos entrara una vanidad por el conocimiento que podamos tener, sentirnos hinchados, vanidosos y empezar a cambiar cosas. Tenemos que tener cuidado los creyentes incluso con estos aspectos. La palabra de Dios está escrita tal como está escrita. El problema es que si le empezamos a dar otro tipo de interpretaciones que no corresponden en base a lo que yo creo, en base a lo que yo pienso, en base a la autoridad que yo tengo, o cualquier cosa, podemos empezar incluso a dar vuelta a los valores cristianos y a aceptar cosas que Dios no acepta y a tolerar cosas que Dios no tolera. Es interesante pensar en eso. Por eso que es tan importante lo que Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando habla a los creyentes. Dice que nosotros tenemos que renovarnos en nuestra mente y no tomar la forma de pensar del mundo, porque si tomamos la forma de pensar del mundo y lamentablemente la aplicamos a las cosas de Dios, vamos a dar vuelta a las cosas de tal manera que vamos a estar aceptando cosas que el Señor no quiere que se acepten. Y vamos a estar tolerando cosas que no corresponden. Esto se está dando mucho en el mundo evangélico, en muchos aspectos. Se están tomando decisiones, se están dando opiniones y nosotros pensamos que es así. Y si la palabra de Dios dice eso es para otro tiempo, estoy pensando en un par de cosas nomás y puede que algunos de mis hermanos piensen otras más. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de las pastoras en las iglesias. El tema de las pastoras. Se ha hecho vox populi en muchos lugares y hay corporaciones evangélicas que antes eran muy sólidas en la palabra y que ahora ordenan pastoras y ellas dirigen las iglesias en base a un mal llamado movimiento feminista que ha entrado en las iglesias. Estoy mencionando algo. Y lo otro que, por ejemplo, yo he visto en algunos lugares, se tolera, por ejemplo, parejas en la iglesia que no están casadas. Porque ya, bueno, es tan común que todo el mundo vive en pareja y que eso del matrimonio total es un papel firmado. Sí, hermanos, yo he visto esas cosas. Y puede que haya muchas otras. ¿Por qué? Porque se empieza a dar vuelta el asunto y ya lo malo que dice Dios lo consideran bueno. ¿Ya? Y si de repente en una iglesia, bueno, un par de jóvenes caen en fornicación, bueno, son jóvenes, se dejaron llevar, tengamos amor con ellos, tengamos misericordia con ellos y no hay disciplina. Son ejemplos y pasan esas cosas en el día de hoy. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que se está desechando la palabra de Dios. Significa que se está despreciando lo que Dios dice. ¿Ya? Y debemos tener nosotros mucho cuidado con eso. El Señor nos libre, ¿verdad? En lo personal a cada uno y como iglesias, hay varias iglesias representadas aquí,
¿verdad? Nos libre de dejarnos llevar por nuestros pensamientos, por nuestros conceptos, creernos más sabios, ¿verdad? Como aquellos que se creían sabios en sus propios ojos, ¿verdad? Aquellos que se creían prudentes delante de sí mismos, y empezar a introducir ideas, conceptos, pensamientos que son tajantes en la palabra del Señor. Porque lo del verso 20 es muy claro. Lo malo le decían bueno, las tinieblas le decían luz, a la luz le decían tinieblas. Entonces, es interesante esta lección que sacamos acá. Porque como dice una frase por ahí, que tengo guardada por ahí, a Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. Y cuando los creyentes entendemos eso, no vamos a cuestionar su palabra, no vamos a colocar opiniones nuestras, ¿verdad? Para, bueno, dejarnos llevar y para que sentirnos bien con todo el mundo. Al pecado le tenemos que seguir llamando pecado. No lo podemos llamar de otra manera. Se ha popularizado tanto este tema de que al pecado no se le llama pecado ahora en muchas partes. Bueno, son fallas, son faltas que cometemos. Hermanos amados, la Biblia dice que el pecado es pecado y siempre lo vamos a tener que llamar con ese nombre. Un pecado no es una falta, es un pecado. Un pecado no es una falla, es un pecado. Y cuando eso se empieza a cambiar, es cuando realmente ya en lo personal o en lo colectivo entramos en un terreno peligroso. Y eso le había pasado a ellos acá. Ya, y Dios les dice, a ustedes les va a ir mal. Y le pone varios ejemplos en el versículo 24, ¿verdad? Les va a ir mal justamente porque han tomado la palabra mía y la han despreciado, la han abominado, no la quieren. En el día de hoy está ocurriendo mucho eso. El Señor nos libre de esas cosas. No sé si hay opinión, comentarios sobre esto. Creo que también debiesen prenderse alarmas, ¿cierto?, en nuestro corazón cuando, bueno, nosotros estamos aquí representados, como decía el hermano, por distintas congregaciones. Cuando en una iglesia la escritura, la enseñanza de la escritura, la predicación de la escritura no ocupa un lugar importante, la ley de Dios. Exacto. Eso tiene que decirnos algo a nosotros también, como que no hay mucho discernimiento en aquel lugar, no se sopesa bien lo que tiene que ver con la enseñanza de la palabra, que es determinante para nuestra salvación y para nuestra santificación y desarrollo espiritual. Claro, claro. Si la palabra queda de lado, estamos mal. Y sabemos que lamentablemente eso está ocurriendo mucho en muchas partes, penoso. Uno sabe de congregaciones que antes eran muy firmes en la palabra del Señor, pero que con los años realmente han tenido un retroceso espantoso. Hay lugares donde los cultos se transforman en shows que duran 2 horas y después viene alguien, lee algo de la Biblia, habla 15 minutos y eso sería todo, pero la gente quedó fascinada con el show de 2 horas. Es terrible eso. Pasa. El Señor nos libra a nosotros de dejar la palabra del Señor de lado, tanto en lo personal como en lo colectivo. Es muy importante eso. Porque si la dejamos de lado, estamos haciendo lo que el pueblo hizo, desechó la palabra del Señor. Sí, bueno lo que menciona usted también, porque una cosa, ¿cierto?, es el lugar que se le dé congregacionalmente a la escritura, y otra cosa también distinta es el lugar que nosotros en nuestra semana, en nuestro día a día también le estamos dando a la escritura. Eso también es importante, son cosas paralelas que deben ir sí o sí en nuestra vida. Yo no puedo esperar a abrir la Biblia solamente cuando voy al culto, a la reunión. Claro. Si le damos importancia a la palabra el domingo por la mañana y el resto queda guardada, llena de polvo, llena de papeles, pero no la tomamos ni siquiera para leer un verso, ¿ya? O la tomamos cuando tenemos un apuro, la tomamos. Ahí anda mal la cosa igual. Vamos a estar en los huesos espiritualmente hablando de eso. Exactamente. Tenemos que tomar esa lección también acá. Amén. Ahora, ¿cuál es el resultado de qué les iba a pasar a ellos? Vamos a ir terminando ya. Dios le dice en el versículo 25, yo lo voy a leer ahora para que mi sobrina descanse un poco, pues le hemos hecho trabajar mucho hoy día, ¿cierto? En el versículo 25 el Señor dice, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Acuérdense lo que estábamos hoy día en el culto y hablé de las manos de Dios. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles,
con todo eso no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Dios les habla aquí de juicio, ¿ya? Les habla de retribución a causa precisamente de la actitud que habían tomado con su palabra. Mire qué importante es eso. Habían dejado de lado la palabra de Dios, entonces Dios dice, bueno, mi furor se ha encendido y he extendido contra él mi mano para herirlo. Y les doy un dato. La frase que está al final del verso 25, cuando dice, con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Esa frase aparece en el libro de Isaías 4 veces más. ¿Qué le parece? Le doy dónde aparece. Lo vamos a encontrar más adelante cuando lo leamos. Pero le digo, aparece en el capítulo 9, verso 12, a aquellos que les gusta anotar. Aparece en el 9:17, en el 9:21 y en el 10:4. Les repito las veces que aparece. Capítulo 9, verso 12, capítulo 9, verso 17, capítulo 9, versículo 21, capítulo 10, versículo 4. Vamos a encontrar la misma expresión. Con todo eso, no ha cesado su furor, dice, sino que todavía su mano está extendida. Y bueno, recordemos, yo hablaba acerca de las manos de Dios hoy día, el tema de la salvación, la seguridad, pero también la disciplina. Yo tenía ese punto en la mañana, pero no lo toqué, ¿ya? En el culto. Se me quedó por ahí. Usted sabe que uno prepara un tema, pero realmente hay alguna cosa que queda y no la dice, ¿ya? Pero la mano del Señor Él la ocupa también para disciplinarnos. Hermano Nelson, ¿Ah? dice acá la NTV, su puño todavía está listo para asestar el golpe. O sea, la figura es más clara todavía y pues más fuerte el puño. Juicio, totalmente, sí, sí. Claro, ¿verdad? Y el Señor en el caso de nuestro hermano igual, aunque nos tiene seguros en sus manos, de pronto sus manos nos disciplinan también. ¿Ah? Y yo tenía una cita ahí en el Salmo 32 cuando David había pecado, ¿se acuerdan? Cuando pecó con el tema de Betsabé, y dice ahí, lo voy a leer mejor porque la mente de repente falla y no conviene que falle. Cuando David le dice al Señor allí, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Porque David cuando pecó estuvo varios meses, parece, sin reconocer el pecado y no lo pasó bien. Eso está en el Salmo 32, verso 4. Y ahí David dice, menciona el hecho de la mano de Dios que se agravó sobre él en castigo, evidentemente, a causa de su pecado. Sí, porque la mano de Dios nos cuida, nos protege, estamos seguros allí, nos fortalece, guía nuestros pasos, pero también su mano se extiende de pronto y nos disciplina para ordenarnos. Y claro, en el caso de Israel, acá la frase que nos leyó el pastor ahí es más fuerte incluso el lenguaje. El puño de Dios preparado para el golpe. Porque no hay que olvidar, ¿verdad? Como dice al final del 24, que Dios es el santo de Israel. Una frase que se menciona muchas veces en este libro. E incluso Dios aquí, no lo vamos a analizar, pero desde el verso 26 hasta el final del capítulo, Dios les profetiza, les predice que vendría un pueblo para castigarles. Y ese pueblo que iba a venir iba a ser los caldeos, ¿ya? Porque en el tiempo de Isaías todavía los caldeos no estaban dominando como dominaron después. En el tiempo de Isaías estaba dominando el rey de Asiria, ¿ya? Pero iba a venir precisamente un pueblo que iba a aplicar una disciplina terrible e Israel iba a recibir un castigo fuerte cuando Jerusalén fuese destruido. Y Dios se lo está profetizando aquí, hermanos, desde el versículo 26 hasta el 30, unos 150 años más o menos antes que ocurriera. Por lo menos unos 150 años. Porque Isaías escribe más o menos por el 740, 730, y el rey de Babilonia, la última parte del juicio fue el año 586 antes de Cristo, es decir, más o menos unos 150 años, y Dios les dijo, va a venir un pueblo, y yo lo voy a llamar. Ya te doy la palabra, Nico. En el verso 26 dice, alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. Y ahí vemos la soberanía de Dios sobre las naciones. Y Dios iba a traer los caldeos para castigar a la nación de Israel. Y ya Dios se lo estaba profetizando acá. Nicolás, ¿te iba a decir algo? Parece.
O sea, sí y no, pero es que ya era de respecto a los caldeos y la situación de ese tiempo de que predominaba el imperio asirio, pero ya mucho, o sea, ya no falta en el tema. Sí, pero qué bueno que lo mencionaste, porque hay varios que ya se habían dado cuenta, claro. Así que usted lea con tranquilidad después esos versículos para ver cómo iba a venir el pueblo, cómo Dios habla de los caldeos que iban a venir para efectuar la destrucción allí en la ciudad de Jerusalén y en el reino de Judá. Hemos aprendido varias cosas importantes, hermanos, hoy día nuevamente la palabra. Vamos a darle gracias al Señor y Dios mediante entonces estudiaremos la próxima semana el capítulo 6. Y ahí vamos a encontrar la experiencia de Isaías en el templo del Señor cuando vio al Señor. Y les voy a dejar una pregunta que no la tienen que contestar ahora. ¿Ya? ¿A quién vio el Señor? Nadie diga nada. ¿A quién vio Isaías? Nadie diga nada. ¿Ya? Y la próxima semana responden. Él dice que vio al Señor. Vamos a ver a quién vio. ¿Ya? Pero no diga nada ahora, no insinúe nada, no ponga nada en el grupo de la academia tampoco, no responda nada. Lo vamos a ver Dios mediante el próximo domingo, cuando veamos el capítulo 6. Y yo sé que parte del capítulo 6 es conocido por la experiencia de Isaías, pero es muy importante ese capítulo también. Así que vamos a terminar con oración y vamos a aprovechar que está mi hijo para que nos encomiende al Señor. ¿Ok? Amén. Oremos. Amado Dios, queremos darle gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que usted nos da desde tanta distancia y de tantos lugares, Señor, el poder reunirnos. Gracias por el medio, gracias por la tecnología también, gracias porque usted ha puesto en nuestros corazones también el apartar este tiempo e invertir este tiempo en su palabra. Rogamos a usted también, amado Dios, que podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones y no solamente llenarnos de conocimiento, sino que poder poner por obra lo que aprendemos, también poder reflexionar en las aplicaciones, en las lecciones que hemos podido aprender y también conversar en esta noche. Ayúdenos a tomar el valor que corresponde a la palabra inspirada, a la palabra de Dios, y poder también obedecer que intencionalmente también lo que aprendemos, Señor. No solamente quedarnos con, como decía, con conocimiento y poder ser hacedores de su palabra. Sabemos que hoy en día en muchos lugares, Señor, su palabra no es considerada como tal y ayúdenos también a nosotros a poder discernir, a poder también estar atentos, Señor, cuando nos desviemos, cuando quizás el orgullo también y la vanagloria y nuestros corazones nos engañen, Señor, y nos lleven a poder tergiversar quizás las Escrituras, Señor. Ayúdenos a tener discernimiento, a poder aprender y a poder aplicar correctamente su palabra, amado Dios. Gracias una vez más por este tiempo, gracias por nuestro hermano Nelson, también por las intervenciones, las conversaciones, las cuales también nos edifican, amado Dios. También rogamos a usted el descanso de esta noche, sabiendo que ya mañana es un día hábil, que podamos también poder recuperar fuerzas esta noche quedando en el cuidado de sus manos, amado Dios. Damos gracias y oramos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Muchas gracias, hijo. Recordando a todos, porque mirando aquí las pantallas, creo que el 99% son del instituto, ¿ah? Creo. El viernes tenemos clases. El viernes tenemos pruebita de las 2 hojitas y media. Ya, las 2 hojitas y media. La prueba va a estar facilísima. Quiero puros 7. Ya, puros 7. Y tengo que hacer un mea culpa porque cuando llegó Tiare no la saludé, pero llegó Tiare. Qué bueno que está con nosotros, Tiare. Perdóname, Tiare, que no te saludé cuando correspondía, pero te estoy saludando ahora. Pero igual vale, ¿cierto? ¿Algo iba a decir David Domínguez, creo? Sí, lo que pasa es que se me cortó la señal recién y se pegó y hiciste una pregunta que no había que Sí, la responder. pregunta no hay que responderla, no hay que responderla. Ah, ya, que no lo escuché, ¿qué cosa era? Que tienen que ver ahí en el capítulo 6, cuando dice que Isaías vio al Señor. La pregunta es, ¿a quién vio? Pero no respondan nada, por favor. Ya, que no, se pegó justo en la señal, pero no a nadie se le ocurra responder en el grupo porque si no lo vamos a disciplinar. Disciplina que responda. Esa respuesta hay que darla el próximo domingo en la clase que vamos a tener, Dios mediante, el domingo 19, si el Señor no ha venido. Así que
El Señor guarde a todos y a cada uno en todas sus actividades. Por ahí le divisé la cabeza a mi nieto, pero fue la pura cabeza que le divisé nomás. Así que, pero el Señor les bendiga, les guarde y les acompañe a todos en todas las complejas actividades, en todas las cosas de la semana, porque hay tanta cosa. Se me perdieron 2 alumnos de apellido Bruna, pero espero que estén bien, ¿cierto? Se me perdieron esos 2 alumnos, se perdieron en la oscuridad esta noche, no estuvieron. Bueno, no podrían.